Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida un día más a su programa, Casa de Restauración Mahanaim. Esperamos que las clases sean de edificación para su vida y en esta mañana vamos a estar trabajando con el tema, la parte número 2 de las leyes que se manejan en el reino de Dios. Vamos a orar primeramente para luego poder comenzar. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio que tenemos, Señor, de levantarnos un día más para adorarte, para glorificarte, para vivir para ti, para cumplir, Dios mío, con tu propósito y tu voluntad en nuestra vida, para tener para ti una alabanza en nuestra boca que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Queremos decirte que te amamos. Queremos decirte, Señor mi Dios, que te necesitamos. Queremos decirte en esta mañana, Señor, que te necesitamos, que te amamos y que vivimos exclusivamente para ti. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú cubras cada necesidad de aquellos que están escuchando tu palabra, Señor mi Dios, y que tú seas propicio, Señor mi Dios. Sé propicio a su necesidad. Mira cada pensamiento, cada situación, cada circunstancia, al que está enfermo, Señor mi Dios, yo te pido que tú pongas tu mano de sanidad y de restauración. Yo te pido, Dios mío, que tu paz sea sobre cada uno de tus hijos, Señor mi Dios. Y te pido en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento para poder estudiar, escudriñar y entender tu palabra, Señor mi Dios, para poder caminar conforme a tu voluntad y a tu propósito. En esta hora te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un repaso breve de la clase anterior, que fue la primera parte del tema, las leyes que se manejan en el reino de Dios. Es que ya tratamos algunas leyes que tenemos que manejar. Y en el Salmo 19 habla acerca de la ley de Dios. En el Salmo 19, versículos del 7 al 11, dice la ley en la Nueva Biblia de las Américas, dice la ley, pero en la Nueva Traducción Viviente dice la enseñanza del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Así que lo que necesitamos para restaurar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida, es vivir bajo la ley de Dios. Nosotros estuvimos estableciendo hace muchas clases atrás que de la única manera que yo puedo ser parte del reino de Dios es aceptando el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Porque nosotros no podemos servirle a dos señores. Eso lo dijo Jesucristo. No podemos servirle a dos señores. Nosotros tenemos que decidir a quién nosotros le queremos servir. Y de la única manera que podemos ser parte del reino de Dios y tener los beneficios como ciudadanos del reino de Dios y tener la protección del Rey en nuestra vida es aceptando el señorío de Jesucristo en nuestra vida y viviendo bajo sus leyes, bajo sus fundamentos. Y dice la palabra que eso se llama vivir en santidad. Santidad no es otra cosa que separación. Así que cuando decimos que andamos en santidad, lo que estamos diciendo es que nosotros vivimos una vida que es totalmente separada para Dios. Y en nosotros no hay otra cosa, no hay ninguna mezcla, no hay ninguna otra cultura que no sea la cultura del reino de Dios. Así que aquí dice en el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Los decretos del Señor, dice, el decreto del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos, que son los mandamientos del Señor, son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio. Y cuando habla de temor, habla de reverencia a Dios. Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, o sea, las leyes del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas, imparciales. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel
y que el destilar del panal. Además, tu siervo, dice David, es amonestado por ellos, y en guardarlos hay gran recompensa. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que sirven de advertencia para tu siervo y una gran recompensa para quienes la obedecen. Así que cuando nosotros obedecemos la ley del Señor, en ella somos advertidos para que nosotros no faltemos a la ley. Igual que cuando usted está aquí en la tierra y usted tiene leyes, usted vive en un país y usted tiene que conocer esas leyes, porque si usted no conoce esas leyes, usted va a faltar a esas leyes y usted va a recibir multa, usted puede ser hasta encarcelado si usted no cumple las leyes de un país. Pues así mismo es la ley del Señor. La ley del Señor te restaura, la ley del Señor te hace sabio, la ley del Señor te advierte, te amonesta para que viva conforme a esa ley, porque cuando seguimos esa ley dice que vamos a tener recompensa, dice que en guardarlos hay gran recompensa y esa ley es justa y nos mantiene en la justicia de Dios. Así que nosotros estuvimos hablando la semana pasada acerca de las leyes que se manejan en el reino de Dios y dijimos que ese reino es el reino al que nosotros pertenecemos, que es totalmente opuesto a los reinos de este mundo donde su príncipe es Satanás. Y usted se pregunta, no, pero en el Salmo 24 dice: de Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Sí, pero el Señor nos dio esta tierra, nos puso aquí, pero el hombre le entregó la tierra a Satanás, así que hay un término. Y mientras tanto, pues hay dos pueblos en esta tierra. Está el pueblo que sirve al Señor, que está separado para Dios, que le pertenece a Dios, que practica la justicia de Dios, que vive en su justicia, amándolo a Él, y hay otro que vive totalmente contrario. Y usted lo puede ver en Mateo 4, 8 al 11, cuando el mismo Satanás fue a tentar a Jesucristo. Fue ahí, cuando Él salió de ahí, fue que Él comenzó su ministerio. En Mateo 4, del 8 al 11, dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos, en los reinos del mundo. Y le dijo: te daré todo esto si de rodillas tú me adoras. Eso fue el mismo Satanás diciéndole a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios hecho carne. O sea, yo te voy a dar todo esto que me pertenece a mí, porque Él es el príncipe de este mundo, hasta que regrese Jesucristo, hasta que Él sea lanzado al lago de fuego y azufre, que todavía no le ha tocado, pero ya la sentencia está dictada. Y sabemos que tiene un tiempo y todo es en el tiempo de su cumplimiento, y eso lo estuvimos hablando hace muchas clases atrás. Todas las cosas van a suceder según el cumplimiento. Cuando Jesucristo vino a la tierra fue en la fecha de su cumplimiento. Y el mismo Jesucristo le dijo a los que se supone que supieran, que estudiaban la ley, que interpretaban la ley, que estaban en las escrituras y que eran los que interpretaban las escrituras del pueblo, ellos le dijeron: ustedes saben cuándo va a llover, ustedes saben cuándo es el tiempo de sembrar, cuando es el tiempo de cosechar. Ustedes miran al cielo y pueden reconocer todos los tiempos, o sea, las estaciones, todo. Pero ustedes no pudieron comprender el tiempo de mi venida. Así les dijo Jesucristo. Ustedes lo entienden todo y pueden decir cuándo va a pasar tal cosa, pero ustedes no pudieron interpretar, no pudieron comprender que este era el tiempo de mi venida y que todo esto que está pasando es cumplimiento de las escrituras, que ustedes se supone que se las sepan de pies a cabeza. Ellos no lo pudieron entender. Le pasó por el frente Jesucristo y no lo reconocieron. Pero damos gloria al Señor porque se nos abrió la puerta a nosotros, que estaba dicho también desde el principio, que en esa descendencia de Abraham también iban a ser benditas todas las familias de la tierra, porque Jesucristo salió de ahí y en Él es que somos benditos. Pues mire, Satanás tentó al Señor 3 veces. Y en esta ocasión le dice: tú ves todos estos reinos, tú ves, yo te los voy a dar todo.
todo, mira, toda la gloria de estos reinos te las voy a dar si te arrodillas y me adoras. Y le digo, Jesús, vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y únicamente sírvele a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Y eso lo dice en Mateo 4, del 8 al 11. Y nosotros tenemos que mirar la figura de Jesucristo como si también fuéramos nosotros, porque Él se hizo hombre como usted y como yo, y caminó como usted y como yo, y fue tentado como usted y como yo. Pero Él nos da el ejemplo, Él nos enseña. Satanás vino a tentarlo, pero Él le respondió conforme a lo que dice la Escritura, y le dijo, vete de aquí, con toda la autoridad que tenía. El mismo Jesús dijo, yo le he dado autoridad a ustedes, la autoridad que tengo yo se la he dado a ustedes. Por tanto, id. Eso dice en Mateo 28. Si usted va al último capítulo de Mateo, eso fue lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy. Porque en aquel tiempo eran ellos, pero en este tiempo somos nosotros. Y Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin. Y si es hasta el fin, es hasta el fin. Y si es hasta el fin, es hasta el fin. Así que no estamos solos, nosotros tenemos a uno que sí nos defiende. Dice que cuando Él dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás tuvo que, irse, porque no había manera ir en contra de una palabra establecida, una palabra que es un decreto que sale de la boca del Padre. Así que cuando usted está declarando la palabra de Dios, usted está declarando lo que ya Dios decretó sobre usted, sobre su vida, sobre su casa. Y eso es verdad. El enemigo es un mentiroso. El enemigo es un engañador y viene con engaño, pero usted le sale con la verdad de la palabra de Dios. Y dice que entonces se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Aleluya. Las leyes del reino de Dios, dijimos la semana pasada que tienen juicios inherentes. Así que dijimos que cuando yo hago algo, eso tiene un efecto. Hay una causa, hay un efecto. Si usted hace algo positivo, usted tiene efectos positivos. Si usted hace algo negativo, usted tiene efectos negativos en todo, en su vida, en su cuerpo, en todo lo que usted hace, cuando usted habla, cuando usted dice cosas que no tiene que decir, pues usted va a tener efectos negativos. Usted puede dañar a otros cuando usted dice palabras que no están alineadas a lo que Dios está hablando. Usted puede bendecir, usted puede maldecir. Por una misma boca puede salir bendición, puede salir maldición. Así que las leyes tienen juicios inherentes. Y según usted va cumpliendo las leyes, usted entonces va recibiendo lo que usted sembró. Jesús mismo dijo en Apocalipsis, puede buscar los capítulos 1, 2 y 3, ¿verdad? Cuando Jesucristo está hablándole a Juan y le dice, dale este mensaje a las iglesias en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, y él le está diciendo una verdad que nosotros tenemos que entender en este tiempo, que a veces pensamos que esa verdad fue solo para ese tiempo o fue solo para esa iglesia, pero esa iglesia estaba representando lo que es la iglesia en el planeta entero. Dios le está hablando a su iglesia y le dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Eso es un juicio inherente. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor le daré del maná escondido, una piedrecita blanca con un nombre nuevo grabado. Al vencedor le daré autoridad sobre las naciones. Al vencedor será vestido de vestiduras blancas.
y no borraré su nombre del libro de la vida. Al vencedor le reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Al vencedor lo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? Cómo Dios guardó a su pueblo en Gosén, y ninguna de esas plagas tocaron al pueblo de Dios porque Él hace separación. Cuando nosotros andamos en santidad, cuando nosotros andamos cumpliendo su ley, su mandato, cuando nosotros andamos sujetos a Él, cuando nosotros aceptamos el señorío de Dios en nuestra vida y nuestra vida solamente se dirige por lo que Él ha determinado para mi vida, eso ocurre. Él hace separación. El enemigo no te puede tocar. Cuando tú estás completamente separado para Dios, le perteneces totalmente a Dios y eres exclusivamente para Dios, el enemigo no puede tocarte. Entonces, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que viven en Él. ¿Para qué nos quiere probar? Si nosotros no estuviéramos en este mundo, ¿para qué viene a probar? Así que eso es algo que tenemos que entender. Nosotros sí vamos a pasar, pero dice el Señor que Él nos va a guardar. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. No nos salimos de sus límites, no nos salimos de su presencia. Permanecemos en Él, habitamos en Él, vivimos en Él, comemos en Él, pensamos en Él, nos movemos en Él y todo lo que hacemos lo hacemos en Él. Y cuando nosotros nos mantenemos en esos linderos, en su presencia y no nos salimos de Él, el enemigo no nos puede atacar. La oveja es atacada cuando se sale de esos linderos, donde el pastor no está para protegerla, donde no hay un cerco, sino que se salió de él. Ahí es que viene el lobo a atacar la oveja. Pero cuando la oveja se mantiene adentro, el lobo no puede entrar. Así que dice que si nosotros permanecemos firmes en Él, somos vencedores. Y al vencedor lo guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Ese es Jesucristo hablando. Todo eso lo dijo Jesucristo. Apocalipsis 2:3. ¿Por qué? Porque las leyes del reino de Dios tienen juicios inherentes. Al que venciere, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré el nombre de mi Dios sobre él, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Y dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Ese es Jesucristo diciéndonos a nosotros, persevera, persiste, aguanta, mantente firme. Mantente santo, mantente guardado para mí. ¿Por qué? Porque vas a ser vencedor. Y al que venciere, le voy a dar del árbol de la vida. No va a sufrir la muerte segunda, sino que somos parte de la primera resurrección. Y si no hemos muerto, pues cuando ocurra la primera resurrección, que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, pues seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. Nos dará del maná escondido, nos dará un nombre nuevo, nos dará autoridad sobre las naciones, nos va a vestir con vestiduras blancas, no nos va a borrar del libro de la vida, nos va a reconocer al frente de su Padre, nos va a guardar de la hora de la prueba, nos hará una columna en el templo de Dios y estaremos por siempre para Él. Escribirá el nombre de Dios en nosotros, el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y su nombre, Jesucristo, en nosotros. Y nos sentaremos con Él en el trono como Él ha vencido y se ha sentado en el trono con su Padre. Establecimos que la ley del Espíritu que da vida, esa es la ley que nosotros tenemos, esa es la ley que ha sido establecida en nuestros corazones.
no es la ley escrita con letra, no es la ley de las obras, no es la ley de los sacrificios, no es la ley de los rituales, no es la ley mosaica, es la ley del Espíritu que da vida en nosotros, la que se le dijo, la que Jeremías cuando Dios habló al pueblo, que Jeremías dijo, yo me haré un pueblo que me ame, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, porque ahí yo escribiré mi ley en ellos y me amarán. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que nosotros, la ley que tenemos establecida en nosotros es la ley del Espíritu que da vida, la que se escribió en nuestros corazones, que no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer, sino con su ley, sus principios, sus valores, su ética, su moral. Dictaminando nuestro quehacer diario, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra esencia, a imagen y semejanza de Dios. Porque dice en Génesis que nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y todo eso que se sujeta al Espíritu de Dios. Nuestro espíritu se sujeta al Espíritu. Y cuando nuestro espíritu no tiene el Espíritu de Dios, anda muerto. Eso es lo que muere. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. De todo árbol tú puedes comer, pero de ese no comas, porque el día que comas tú morirás. Estaba hablando de su espíritu. Anda muerto en vida. Anda muerto en vida. ¿Por qué? Porque su espíritu necesita el Espíritu de Dios. Porque es el único que le puede dar vida. La vida se encuentra solamente en Dios. La paz se encuentra solamente en Dios. El mundo no te puede dar paz. El hombre no te puede dar paz. La mujer no te puede dar paz. ¿Quién te puede dar la paz que necesita verdaderamente tu vida? Es Dios. Dios. Dios nos da la paz. Y dijo Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que nuestra paz no se puede explicar como la paz que pueden explicar el mundo. Los que están buscando y buscando y buscando y buscando y cada vez inventan algo más porque verdaderamente no encuentran la paz que necesitan. Esa paz solamente se encuentra en Dios. Hasta que tú te choques con el Señor, hasta que tú entiendas que no hay nada que tú puedas hacer para mejorar tu vida y para traer esa paz, para que tú entiendas que tú no eres autosuficiente, que nuestra suficiencia depende de Dios y que nuestra vida entera depende de Dios, nuestra alma depende de Dios, nuestro corazón depende de Dios, nuestro espíritu depende de Dios. Y es cuando el Espíritu del Señor viene a nuestro espíritu y cobra vida como el valle de los huesos secos, algo así. Así que yo profetizo sobre tu vida, vida. Yo profetizo sobre ti, vida. Aleluya. En el nombre de Jesús. Que tus ojos sean abiertos a esa verdad. Que tú puedas encontrar lo que tú estás buscando, que todavía no has encontrado. Se llama Jesucristo. Yo oro al Señor para que se te sea revelado, para que se rompa ese velo y tú puedas verlo cara a cara, para que lo puedas recibir, para que le puedas decir, yo te quiero a ti, yo te necesito a ti era que yo estaba buscando, tengo una sed que no puedo calmar y solamente tú lo puedes hacer, yo te quiero a ti. Así que esa es la ley de la que estamos hablando, la ley del Espíritu que da vida, que se escribe en nuestros corazones para vivir conforme a sus principios, a sus valores, a su ética, a su moral. Nosotros, nuestro quehacer diario, nuestros pensamientos, emociones, carácter, nuestras palabras, nuestra esencia, a imagen y semejanza de Dios. Y esa ley del Espíritu que da vida se sustenta por dos mandamientos principales. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y el primer mandamiento, amar a Dios. Y el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo. Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22,
37 al 40. Este es el grande y primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Las leyes que ya trabajamos, que usted puede ir a la clase de la semana pasada, que se titula Las leyes que se manejan en el reino de Jesucristo, parte 1, lo puede buscar en nuestra página de YouTube, Pastora Keila A. Torres García, y puede buscar el video que dice parte 11, Las leyes que se manejan en el reino de Jesucristo, parte 1, y ahí usted va a encontrar estas leyes que ya trabajamos. Solamente voy a leer los títulos de las leyes que ya trabajamos porque quiero entrar en las leyes que nos toca hoy y terminar la próxima semana con las últimas leyes. ¿Por qué? Porque todo país tiene leyes y para cada cosa hay una ley, hay algo establecido. Pues en el reino de Dios para cada cosa hay algo establecido, pero muchas veces lo ignoramos. Pero ¿sabe qué? Usted no queda exento por ignorar la ley. Si usted no conoce la ley y usted falta a la ley, usted como quiera va a ser enjuiciado. Como quiera va a recibir, ¿verdad? Juicio. Por eso que usted no hizo, aunque usted no lo sabía. Así que es mejor conocer la ley. Es mejor conocer la ley. Cuando usted está en un país, usted llega a ese país, usted va a vivir en ese país. Mire, mejor lo primero que usted hace es busque las leyes de ese país para que usted no haga algo indebido por ignorancia, por falta de conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros ignoramos las leyes de Dios y por eso nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer, vivimos como no tenemos que vivir, hablamos lo que no tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque estamos faltos de conocimiento y por eso el pueblo perece. Pero usted no es de eso, porque usted va a conocer las leyes de Dios. Y una de esas leyes es las leyes relacionales, cuando usted se relaciona con otros. Hay leyes para las relaciones. Está la ley del amor, la ley de la honra, la ley del servicio y la ley del sometimiento y la sujeción. Eso está en la clase pasada que ya le dije que la puede buscar. ¿Ok? Las leyes que se manejan en el reino de Jesucristo, parte 1. Así que hay unas leyes para relacionarnos con Dios y hay unas leyes para relacionarnos con las personas, con la gente que están a nuestro alrededor. Y en esas leyes se envuelven la ley del amor, la ley de la honra. Hay gente que no honra a los demás. Hay gente que se creen que solo ellos merecen honra y reconocimiento, pero los demás no. Pues mire, hay una ley de amor, hay una ley de la honra, hay una ley del servicio, porque para eso nos llamó Jesucristo. Y hay una ley del sometimiento y la sujeción y tenemos que aprender a sujetarnos a las autoridades. También están las leyes para la prosperidad, ¿sí? No la prosperidad que usted piensa, porque rápido que decimos prosperidad nada más pensamos en dinero. No, su vida entera, su vida entera. Su vida entera dice, espero que prospere tu vida así como prospera tu alma. Así que cuando el alma está sana, todo empieza a prosperar, todo comienza a funcionar conforme al diseño que Dios hizo, el que Él estableció. Por eso dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La ley restaura, la ley limpia. La ley vivifica. La ley para la prosperidad envuelve la ley de dar y recibir. Y dice la palabra que es mejor dar que recibir. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembre, eso usted cosecha. Usted siembra, además de dinero, que es lo que la gente piensa, usted también siembra palabras en las personas. Actitudes. Todo lo que usted hace es una siembra que usted está haciendo. Y de eso que usted está sembrando, usted va a cosechar. Y conforme a lo que usted sembró en todas las áreas de su vida, usted va a cosechar de eso. Usted no puede sembrar un palito de naranja y que le dé manzana. Usted siembra un palito de naranja, le va a dar naranja. Y si siembra un palito de manzana, usted va a cosechar manzana. Pero a veces nosotros queremos sembrar cosas
y cosechar otras cosas. Y no se puede, porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Y según lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar en su vida. La ley de la obediencia tiene que ver con la prosperidad en usted, con su alma, con su corazón, con sus acciones, con sus actitudes, con su trabajo, con su casa. Tiene que ver la obediencia. Para que usted sea próspero, usted tiene que ser obediente. Usted tiene que andar en total obediencia a Dios y no en rebeldía, que lo que trae es maldición a su vida y hace que el enemigo tome ventaja en usted. Pero usted no se lo va a permitir, porque usted es de los que va a andar en obediencia al Señor, sabiendo lo que es bueno. La ley del diseño, la ley de la diligencia. También están las leyes para la justicia. Y ahí envuelve, escuche bien, cuando usted practica la justicia en su vida. Escuche bien. Eso lo hablamos la semana pasada. La semana pasada no nos reunimos, perdón. La semana atrasada, el día 14 de diciembre. Mire, esa ley para la justicia es bien importante, porque Dios es justo, por lo tanto usted es una persona que anda en justicia y usted hace todo lo que es justo. En su vida no hay injusticia y usted no practica eso. Y si hay alguna vez o algo que usted hizo y usted entiende que eso fue algo injusto que usted hizo, usted tiene la oportunidad, dice la palabra, de ir delante del Señor. Entre al trono del Señor confiadamente, entendiendo que usted va a obtener el oportuno socorro que usted necesita y la misericordia de Dios lo va a arropar. Porque así es Él y así es su amor. Y si hay algo que usted hizo y usted cree que fue injusto, pida perdón. Pida perdón a la persona y pídale perdón a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de usted. Porque nosotros somos personas justas y en nosotros no hay injusticia. Y eso es lo que Dios demanda. Por eso dice, ama al Señor sobre todas las cosas, pero ama también a tu prójimo. Así que no es solamente pedirle perdón al Señor, también es pedirle perdón a quien usted dañó. Porque eso es parte de la restauración. Eso es parte de la restauración para usted también. Eso es parte de la libertad para usted. Porque usted es libre cuando usted perdona. Y eso se llama justicia. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque ya me enseñó eso. Y en un tiempo yo no era así. Pero en este tiempo eso fue lo que Dios me enseñó. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me lo enseñó. Y fíjense, ese domingo 14 de diciembre, ese fue el mensaje que yo les traje a ustedes. Esa fue la clase que yo les traje a ustedes. Y hablamos de las leyes para la justicia. Y yo les digo a ustedes que para que haya justicia en su vida y usted sea justo, usted tiene que aprender a perdonar. Y que si usted no sabe perdonar, pues todavía usted no practica justicia y usted no va a recibir la justicia de Dios en su vida. Y eso yo lo he tenido que aprender. Y lo he vivido. Y lo he experimentado. Y yo le doy gracias a Dios porque me quita un peso de encima. Las leyes para la justicia tienen que ver con la ley del perdón. Y cuando nosotros oramos al Padre decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y eso hay que aprenderlo. Porque Jesucristo, aun estando en la cruz, digo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Lo estaban matando. Lo estaban matando. Y Él le dijo así. Hubo en Él ese sentir, esa ley del perdón. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a ser justos. Y lo primero que tenemos que aprender es a perdonar. También está la ley de la reciprocidad, la ley de la restauración, eso es justicia, la ley de la restitución y la ley de la compensación. Y todo eso tiene que ver con la justicia. Usted quiere ser justo, usted tiene que obrar así, perdonando, restaurando, restituyendo y compensando. Pero hoy vamos a hablar de la ley de la identidad y el propósito. En Mateo 17, versículo 5 dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él.
Estamos hablando ahí de cuando Jesucristo fue transformado, ¿verdad? Habla de la transfiguración y entonces estaba Moisés, estaba Elías y estaba Jesucristo. Y Pedro le dijo, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una enramada, vamos a hacer una tienda de acampar y vamos entonces a quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque estaba Moisés, Elías y Jesucristo. Eso tiene mucho significado. Primero, la ley mosaica llegó hasta ahí, hasta Jesucristo. En Jesucristo se cumplió la ley. Eso es un significado. El otro era Elías. Los profetas que fueron antes de Jesucristo eran del antiguo pacto. Así que hasta ahí, por eso fue que Jesucristo dijo que hasta ahí llegaron los profetas, pero eran los que eran del antiguo pacto. De ahí en adelante, de Jesucristo en adelante, son los profetas que son del nuevo pacto en Jesucristo. Así que esos versículos, ese texto tiene mucho que decirnos acerca de lo que es el tiempo antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y nosotros ahora pertenecemos a ese nuevo pacto en Jesucristo. La ley mosaica no nos rige a nosotros y los profetas del antiguo pacto tampoco, pero sí el nuevo pacto en Jesucristo. Su sangre que fue derramada es la sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto donde somos cubiertos en él. Y eso nos da identidad y nos da propósito. Así que cuando la nube los cubrió, la voz que salió desde el cielo del Padre dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gozo, gran gozo. Escúchenlo a él. En Juan 13:3 dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. ¿Usted escuchó bien? Jesucristo sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Él sabía que venía de Dios y sabía que regresaría a él. Así que para poder hacer todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que entender que nosotros estamos autorizados a hacer lo que está basado en nuestra identidad y en nuestro propósito. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa. Solamente tenemos autoridad para hacer el propósito que Dios puso en nosotros, que Dios depositó en nosotros. Yo no puedo hacer lo que le toca hacer a otros. Si usted no me está entendiendo, usted tiene una identidad y yo tengo una identidad en Dios. Usted tiene un propósito en Dios y yo tengo otro propósito en Dios. Usted tiene un diseño y yo tengo otro diseño. No es el mismo diseño. Es el diseño que Dios hizo para usted. Lo que Dios puso en usted, eso es lo que usted va a hacer. Para eso es que usted tiene autoridad. Y la autoridad solamente viene de parte de Dios. Nadie a usted le puede dar autoridad que no es solamente Dios. Así que nuestra autoridad solamente está basada en nuestra identidad, en el propósito general y particular que el Padre determinó para usted y para mí. Y debemos servir a los propósitos del reino por encima de los propósitos que tengamos como persona, como individuo. Y solo somos sustentados y protegidos cuando estamos entregados al propósito general y particular que el Padre determinó. ¿Escuchó bien? Si usted se va a hacer algo que Dios no lo mandó a hacer, usted no está protegido por él. Usted no está sustentado por él. ¿Por qué? Porque usted anda en desobediencia. Porque usted no está autorizado. Porque cuando usted va a hacer algo, usted necesita la autorización de Dios en su vida para hacerlo. Y cuando usted se mueve sin la autorización de Dios en su vida, porque eso no fue lo que Dios le dijo a usted que hiciera, usted anda sin su protección y sin su sustento, a expensas de todo lo que usted le pueda pasar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque está fuera del diseño de Dios para su vida y está haciendo algo que Dios no lo mandó a hacer a usted. El único que le puede autorizar se llama Dios, aunque usted lo sienta. Así que solo somos sustentados y protegidos cuando estamos entregados exclusivamente al propósito de Dios en nuestras vidas. También está la ley de la santificación y dijimos que santificación es
separación exclusiva para Dios. Mi vida le pertenece solamente a Dios y lo que Él dijo, eso es lo que yo hago. Hechos 13, versículos 2 al 3 dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que lo dijo. Así que los autorizó. Y ellos fueron separados para el servicio de la obra de Dios. Y eso se llama separados para Dios. Eso se llama santificación. El Señor es el único que puede separar a una persona para que haga parte de la dinámica ministerial. El Señor es el único que puede separar a una persona para el servicio en la obra de Dios. Exclusivamente para lo que Dios dijo, determinó y autorizó hacer en tu vida. La ley de la santificación es la que tiene que ver con la separación, la unción y la activación de lo que Dios ha puesto en ti. Eso se llama santificación. Eso se llama separación. La unción se activa en ti. Cada uno tiene una unción conforme a lo que Dios lo mandó a hacer. Yo tengo unas capacidades para hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí. Pero usted tiene unas capacidades para hacer lo que Dios lo mandó a hacer a usted. Y yo no tengo la misma capacidad que tiene usted porque Dios no me mandó a hacer eso. Y quizás usted no tiene la capacidad que tengo yo porque Dios no lo mandó a hacer lo mismo que me mandó a hacer a mí. Así que a uno les dio unas capacidades y a otro le dio otras. Pero todos tienen conforme a lo que Él quiso darte. A lo que Él quiso darme. Es la unción que Él derramó en mí. Esa es la unción ministerial, conforme al propósito de Dios en tu vida. Así que el único que puede separar a una persona, ungir a una persona, activar a una persona, enviar a una persona, es Dios. Quien es llamado es separado. Quien es separado también es preparado. Si Dios te llamó, si Dios te separó, Dios también te capacita, te prepara. Y quien es preparado es ungido por Dios. Y quien es ungido es activado. En el nombre de Jesús, se aviva el fuego que fue depositado en ti. Si ese fuego se está apagando, en esta hora le pedimos al Señor que se encienda ese fuego en ti. Ese fuego que fue depositado, que no se apague, que se encienda ese fuego para que puedas hacer lo que tienes que hacer en el nombre del Señor. Y la obra del Señor corra por toda la tierra porque ese es su propósito. No es para nosotros, no es para mí. Lo que Dios pone en mí no es para mí, no es para que yo esté feliz, no es para que yo esté plena, es para que pueda hacer su obra y pueda llevar su mensaje, su liberación, su salvación, su evangelio a otros que no lo conocen. Nos sana a nosotros para poder sanar, porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo vamos a levantar al caído? ¿Cómo vamos a sanar al que está herido, al que está enfermo? ¿Cómo vamos a libertar al que está cautivo, al que está oprimido? Si nosotros que estamos en cadenas también. El Señor vino a dar libertad a los cautivos. Y ahora nos dice, vayan ustedes, saquen de la cárcel los que están cautivos. Llámalos afuera a libertad. Llámalos de las tinieblas a la luz, porque para eso es que Él nos ha capacitado. No es para sentarnos, no es para ponernos gordos, no es para alimentarnos nosotros nada más. Es para llevar su evangelio y que haya libertad, un avivamiento por las calles, por los países, por las ciudades, por todos los continentes, por todo el planeta Tierra. Este es el tiempo de un avivamiento como nunca antes. Dice su palabra que el evangelio será predicado hasta los confines de la tierra, hasta donde aún no ha llegado, allí va a llegar. ¿Y sabes qué? El Señor te necesita a ti, porque somos los que estamos en la tierra. Y la Biblia dice que Él está en su trono en el cielo
y nos ha dado la tierra a nosotros y ha puesto en nosotros su ley y nos ha ungido y nos ha capacitado y nos ha dado toda la autoridad que nosotros necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer, para que el mundo se vuelva a Dios, para que puedan reconocer que Jesucristo es el Señor, para que puedan recibir lo que su vida necesita: libertad, sanidad, restauración, vida, gozo, paz, plenitud. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Y qué nos necesita a nosotros? No podemos quedarnos sentados, porque hay un mundo que nos necesita. Y el Señor nos ha puesto en este tiempo porque este mundo nos necesita a nosotros. No estamos en otro tiempo. En este tiempo es que Dios nos ha traído. Y nosotros necesitamos conocer estas leyes, que son las que nos rigen, para que podamos caminar conforme a su voluntad. Así que, en el Señor, Él te llama, Él te separa, Él te prepara para una obra específica. Yo una, tú otra, el otro otra, diferente. ¿Y sabe qué? Es al que Él llama, es al que Él capacita, es al que Él prepara, es al que Él unge y es al que Él envía. Y no existe el voluntariado. Aquí el que quiera trabajar voluntariamente termina trasquilado. El que quiere trabajar voluntariamente, que Dios no lo llamó a hacer eso, pero lo quiere hacer porque le nació, eso se llama voluntariamente, no está protegido por el Señor. Y va a salir bien herido. ¿Por qué? Porque no fue lo que Dios lo mandó a hacer y no tenía la autorización del Padre para hacerla. También está la ley de la funcionalidad. Esta es la ley que permite que todo funcione en el reino según lo que Él diseñó y que se cumpla su propósito. Entre estas leyes tenemos la ley de la asignación, que establece que todos en el reino tienen un lugar, tenemos unas personas y tenemos un tiempo asignado. Cada uno de nosotros tenemos un lugar, tenemos unas personas y tenemos un tiempo asignado para que seamos funcionales en lo que Dios nos mandó a hacer. La función asignada no es nuestra elección. Yo no elijo lo que voy a hacer. Es nuestro descubrimiento. Yo tengo que descubrir qué fue lo que Dios depositó en mí para yo hacer. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las capacidades que Dios ha puesto en mi vida? Porque me toca a mí descubrir qué es lo que tengo que hacer, cuál es el propósito de Dios. Y no es lo que yo elija, es lo que Él diseñó para mí exclusivamente. Cada asignación requiere una unción específica y esa fue la que Dios te dio a ti. Y no fue la que me dio a mí. A mí me dio la unción específica para hacer lo que Él me mandó a hacer a mí. Pero a ti, lo que te mandó a hacer a ti, esa es la unción específica que Dios derramó sobre tu vida. Solo puede ser impartida por el Rey del reino. Se llama Jesucristo. Primera de Corintios 12, 27 al 28 dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Todos, y todos no somos manos, y todos no somos pies, y todos no somos ojos, y todos no somos boca, y todos no somos nariz, y todos no somos oídos, y todos no somos corazón. No, el cuerpo se compone de muchos miembros y cada miembro tiene una función específica para que el cuerpo funcione correctamente. Y el cerebro es el que manda todos los comandos. Y ese se llama Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice que todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa si la mano no hace la función que tiene que hacer? Pues el cuerpo no va a funcionar correctamente. ¿Qué pasa si el cerebro te manda mensaje de agarrar algo y tú no lo agarras? El cuerpo no está funcionando correctamente, entonces no se puede cumplir el propósito. Necesitamos que todo aquello que Dios ha llamado y Dios ha establecido como su cuerpo, nos activemos y andemos funcionando como tenemos que funcionar, haciendo lo que tenemos que hacer para poder funcionar como el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es parte de este cuerpo.
Algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia: en primer lugar, los apóstoles; en segundo lugar, los profetas; en tercer lugar, los maestros; luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don del liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Todos son importantes y funcionales en el cuerpo de Cristo. También está la ley de la autoridad. Esta ley rige a quienes Dios les imparte de su autoridad. Dice Mateo 8, del 7 al 9, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, ellos lo hacen. Así que ese hombre le dijo a Jesús: no tienes que llegar hasta mi casa. No soy digno de que lleguen hasta mi casa. Solo di la palabra, que cuando tú la digas, eso va a ser hecho. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque yo también tengo soldados. Y le digo vayan y ellos van. Le digo vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, ellos lo hacen. Y eso se llama autoridad. En Lucas 10, 19 al 20 dice: miren, ese es Jesucristo, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Eso es Jesucristo hablándonos. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre las serpientes y los escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño si permanecen en mí. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esta ley rige a quienes Dios le imparte de su autoridad. Esta ley de la autoridad establece que la autoridad es delegada, no para enseñorearse de otros seres humanos. Nosotros no tenemos autoridad sobre los seres humanos. Hay gente que usa su autoridad para dañar a los demás. Esa no es la autoridad que nos ha sido dada. La autoridad que nos fue dada fue contra todos los poderes del enemigo. La autoridad que nos fue entregada fue para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, en contra de lo que el enemigo pueda hacer en contra de nosotros. Esa es la autoridad que nos fue dada, que usted dice y es hecho, porque la autoridad de Dios está en usted. Porque Dios le dijo a usted, diga, y usted lo dice, no porque usted le sale de los pantalones decir lo que usted quiera decir y decretar lo que usted quiera decretar. Usted declara la palabra de Dios. Esta es la palabra profética. Esta es la palabra profética. Su palabra que es eterna, su palabra que es vida, su palabra que es como espada de doble filo. Esa es nuestra arma contra el enemigo, contra sus artimañas, contra sus mentiras, contra sus acechanzas, contra el enemigo. La palabra de Dios en nuestra alma. Lo dice también en Efesios, que tomemos todas las armas que Él nos ha dado. El escudo de la fe, la espada que es su palabra, el yelmo de la salvación. Todo eso es lo que necesitamos para ir en contra de todo lo que viene en nuestra contra, que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, contra principados, gobernantes de las tinieblas, que no tienen ningún poder mientras nosotros permanecemos guardados en Dios, obedientes a Él y viviendo conforme a su ley. No somos de los que le faltamos a la ley de Dios, sino de los que vivimos viviendo, o sea, vivimos obedeciendo, mejor dicho, obedeciendo la ley de Dios. Así que esa ley
que establece en nosotros esa autoridad, tenemos que entender que es delegada y que no la podemos utilizar para enseñorearnos de los demás, porque eso no es, sino para proteger, cuidar, direccionar, formar, corregir, fortalecer, hacer madurar, conducir a la unidad del reino y preservar los propósitos de toda la creación. Esa es la razón por la que la autoridad de Dios nos ha sido entregada a nosotros. Somos nosotros los que andamos en esa justicia, practicando esa justicia, y mientras hacemos eso, nosotros somos de los que protegemos, cuidamos, damos dirección al que está perdido, formamos, corregimos, fortalecemos al que no tiene fuerzas y hacemos madurar a aquellos que quieren a Dios y los conducimos a la unidad del reino y preservamos todos los propósitos de la creación de Dios. Para poder ejercer la autoridad en el reino, usted y yo tenemos que estar sometidos a la autoridad del rey del reino. Tenemos que sujetarnos a Dios y a su autoridad. Y tenemos también que aprender a sujetarnos a las autoridades humanas que fueron puestas por Dios. Está la ley del diseño, porque si tenemos autoridad, tenemos un diseño para poder ejecutar lo que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos un propósito, tenemos un diseño, tenemos una unción en nosotros que nos ha sido entregada. Isaías 43:21 dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. En otras versiones dicen, este pueblo he creado para mí, para que me alaben. Así que si Dios lo formó a usted, es para que usted lo alabe a Él. Y todo lo que usted hace, lo alabe. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios y Él nos creó en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros en tiempos atrás. En Éxodo 25, el versículo 9 dice, deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y después en el versículo 40 dice, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en el monte. Esta ley determina que todo lo que hagamos en el reino debe estar ajustado, alineado al diseño original establecido por el Padre Celestial, conforme a su diseño, a como fue en un principio. Solo se manifiesta la gloria de Jesucristo en lo que está ajustado a su diseño. Y lo que no está ajustado al diseño de Dios, no manifiesta la gloria de Dios. Y hay muchos así, que mucho show, pero nada de gloria de Dios en el asunto, porque no andan conforme al diseño de Dios. Es tiempo de entender que no vivimos al azar y que si somos parte de un reino, es muy importante y necesario conocer ese reino. Tenemos que conocer sus leyes, tenemos que conocer sus ordenanzas, tenemos que conocer para aprender a vivir en su cultura y en su idioma, conforme a la cultura y al idioma de Dios. Sus celebraciones, sus fechas importantes, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es lo que a nosotros nos atañe. El que desconoce todas estas cosas solo existe, pero no vive. Y está destinado a fallar y a fallar y a fallar. Está destinado a infringir la ley de Dios una y otra vez por falta de conocimiento y de sujeción a Dios, porque no la conoce y no la puede poner en obra. Si verdaderamente quieres conocer a Dios y vivir una vida alineada a Él, ríndete. Y con esto termino. Tenemos que desear, anhelar, querer vivir. Para eso necesitamos rendirnos. Pon todo delante de Él. Tu corazón, tu mente, tus deseos, tus anhelos, tu voluntad, tus expectativas, tu tiempo, tus finanzas, tu trabajo, tu cuerpo.
No puede ser un 99.9%. No, no, no. Él quiere el 100%. Desnudo completamente delante de Él. Quédate sin nada. Y que Él ponga en ti todo lo que tenga que poner. Búscalo mientras pueda ser hallado. Escudriña su palabra y expresa lo que quieres con toda honestidad y sinceridad. Él entiende lo que tú quieres decir antes de decirlo. Pero Él quiere que tú se lo digas, que se lo pidas. Entra confiadamente al trono de su gracia. Hace un rato te lo dije, porque en Hebreos nos habla acerca de eso. Se nos ha dado entrada a través de Jesucristo. Y Él mismo dice, entra con toda confianza de que cuando entres a través de Jesucristo, humillado delante de Él y reconociéndolo a Él, como tu Señor y como lo que tú necesitas, tú vas a encontrar lo que tú necesitas en Él. Porque Él te lo va a dar. Entra confiadamente al trono de su gracia para que alcance su socorro, su auxilio oportuno para tu vida. Él es el único que puede sanar tu alma. No lo puede hacer nadie más. Nada puede llenar lo único que Dios puede llenar. Nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, así que el único que puede llenar todo es Él. El único que puede sanarte es Él. El único que te puede dar paz y gozo es Él. Y lo único que te da vida es Él en ti. Él en ti. Díselo. Yo te quiero en mí. Es el único que puede sanarte. Es el único que puede sanar tu alma, corazón, mente y espíritu. El hombre solo no puede hacerlo. Y nada lo puede restaurar ni lo puede llenar. Solo Él, porque somos hechos para Él y en Él es que entonces estamos completos, plenos. Nada podrá llenar ese vacío, solo Dios. Y una determinación en ti de serle fiel a Dios por el resto de tu vida. Porque no es solamente yo quiero, sino solamente yo también quiero serte fiel. Yo sé que tú eres fiel. Yo quiero serte fiel. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me levantes. Yo quiero que tú me restaures. Enséñame a vivir conforme a ti y a vivir para ti, exclusivamente para ti. Eso espera el Señor de nosotros. Corazones dispuestos y determinados a vivir conforme a Él, con la ley escrita en nuestro corazón, adorándolo en espíritu y en verdad. Así que en esta mañana yo me despido pidiéndole al Señor que tengas un día extraordinario, que la bendición de Dios sea sobre tu vida, que todas esas peticiones que tú tienes guardadas en tu corazón, el Señor te las conceda en su voluntad y en tu propósito. Que Dios alumbre tu camino, que su palabra se haga rema en ti, que tus oídos se abran a su verdad y que tus ojos sean abiertos para que puedas ver lo que necesitas ver. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas un hermoso domingo y una linda semana. Bendiciones.